Muy bien, rápidamente, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a ver este último tema de biología, que hasta acá justamente viene el examen. Bueno, el tema es de reproducción animal, ¿no? La reproducción es un proceso complejo para dar origen a un nuevo ser, un nuevo individuo, ¿no? La capacidad de producir nuevos individuos es una de las características fundamentales de todo organismo viviente, de todo ser vivo. Todas las especies de animales pluricelulares tienen un periodo de vida limitado. La supervivencia requiere de un mecanismo que permita la producción de nuevas generaciones, ¿no? A este mecanismo se llama la capacidad de reproducción, ¿no? De latín re, que es nuevamente producere, producir, ¿no? Nuevamente producir. Que la reproducción es justamente es el proceso mediante el cual se forman nuevos individuos, transmitiéndose el material genético, ¿no? De generación en generación y manteniéndose de este modo la continuidad de la especie. Hay dos formas de realizar esta reproducción, la asexual y la sexual. La asexual ocurre entre organismos animales, en algunos organismos animales, y se caracteriza por la ausencia de gametos, es decir, no hay masculino ni femenino, ¿no? No existe la fecundación y el material genético se transmite exactamente igual a la descendencia. Es decir, padres, hijos, nietos, todos son exactamente, genéticamente hablando, iguales, son idénticos el progenitor. Existen algunas variantes en algunos animales, obviamente, pero vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Una de las primeras reproducciones asexuales es la gemación. En este caso, el progenitor produce una pequeña prolongación o yema, o gema también se le conoce, una pequeña protuberancia. Vean ustedes en la figura número 1, es una hidra, le sale una pequeña verruguita como un pequeño granito, y el cual le está saliendo una nueva hidra, exactamente genéticamente igual a su progenitor. Esa es gemación, por gemas, ¿no? Eso lo producen las hidras y todos los poríferos, las esponjas marinas, ¿no? La esponja produce pequeñas esponjitas y se produce otras esponjas. Por eso alrededor de las esponjas hay esponjas iguales, vamos a decirlo así, ¿no? Es que son padres e hijos, varias generaciones en una sola, y eso es por gemación. O yemación también se le conoce. Una segunda forma de reproducción es la regeneración. Esto lo hace, por ejemplo, la estrella marina. Se corta o, bueno, se fragmenta una parte de su cuerpo y, bueno, por ejemplo, salen dos partes y de cada una de esas partes se forma una nueva estrella de mar. Esto es la regeneración. Ocurre que algunos animales cuando pierden un trozo de su cuerpo y de ese trozo genera otro animal completo, ¿no? En el caso de la estrella de mar, que puede perder un brazo completo, le crece un nuevo brazo y además del miembro de ese brazo que se ha desprendido nacerá otra estrella de mar completa, ¿no? Tenemos la fragmentación, muy parecido a la fragmentación. La fragmentación es justamente el cuerpo del animal se fragmenta en varias porciones, hasta en 8, 9. Cada parte puede regenerar un individuo completo. Ocurre sobre todo en las planarias. Acá la fragmentación, chicos, es ilimitada. Es decir, la planaria se fragmenta infinitas veces durante toda su vida. Y cada fragmento, normalmente se fragmenta en dos, cada fragmento genera una nueva planaria. Es decir, se fragmenta su cabeza y genera una nueva planaria, se fragmenta su cuerpo y generará una nueva planaria con una nueva cabeza. Es algo increíble, ¿no? Se fragmenta su cola y de la cola nace otra planaria nueva. Es algo muy, muy, muy interesante. Y es la clave, posiblemente la clave, digo posiblemente porque según los estudios, posiblemente la clave justamente de la generación de tejidos, ¿no? Podría ser una clave para lo que es el cáncer, ¿no? De piel, ¿no? Inclusive esta regeneración, ¿no? De las planarias, ¿no? Esto es la fragmentación. La partenogénesis, ¿no? Es cuando una hembra puede tener descendencia sin intervención del macho. Este tipo de reproducción se presenta en los pulgones y en los zánganos, ¿no? Sobre todo en las abejas, también en hormigas, ¿no? Un huevo no fecundado produce un zángano, un huevo fecundado, ¿no? Puede producir una obrera o una reina. Un huevo no fecundado sin la intervención del macho produce justamente un nuevo individuo, en este caso el zángano. La reproducción sexual, chicos, en este caso es la presencia de gametos sexuales. Normalmente hay un macho y una hembra, pero en algunos casos no necesariamente. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a ver algunos casos
en la cual la reproducción sexual significa que hay gametos, uno masculino y uno femenino, pero no necesariamente es macho y hembra. Vamos a ver algunos casos bien particulares, ¿no? Sucede la fecundación. Esta fecundación viene a ser la fusión de estos gametos, ¿no? Gameto masculino y un gameto femenino. De manera que la descendencia adquiere una variabilidad genética. Generalmente, el 50% es del gameto masculino y el otro 50% del gameto femenino. La fecundación puede ser de la siguiente forma: externa o interna. Externa significa que ocurre fuera del aparato reproductor de la hembra, ¿no? Como los peces, anfibios y los erizos de mar, ¿no? ¿Cómo es esto, no? La hembra deposita sus huevecillos, se va, y próximamente está el macho, deposita su esperma para hacer la fecundación, ¿correcto? No hay contacto, no hay contacto entre ambos, ¿no? De la misma forma los anfibios y los erizos de mar. En el caso de la reproducción sexual interna, esto ocurre en el aparato genital de la hembra, ¿no? Y esto sucede en los mamíferos, las aves y en algunos insectos, ¿no? Bueno, en los insectos, en la gran mayoría de insectos. Aquí hay un macho, una hembra, hay un contacto previo y hay una fecundación interna, así como en las aves. Muy bien. ¿Cuáles son los patrones reproductivos en el caso de la reproducción sexual, ¿no? Tenemos oviparismo, es decir, ovíparos, ¿no? Esto es reproducción por huevos, ¿no? Esto lo hacen los insectos, los, las aves, ¿sí? Algunos reptiles hacen justamente este tipo de reproducción. Ahí está, reptiles, como las tortugas, ¿no? Son por huevos. Profesor, ¿y el ovoviviparismo? Bueno, es también por huevos, pero el huevo permanece dentro de la madre, ¿sí? Profesor, en el caso de las aves no permanece dentro de la madre. Sí, se produce dentro, pero inmediatamente empolla, sale. En el caso del ovoviviparismo, el huevo se mantiene dentro de la hembra hasta antes de eclosionar, ¿no? Esta fecundación es interna y, por ejemplo, sucede en los ofídeos, o sea, serpientes, culebras, lagartos, tiburones, ¿no? Y en algunos peces, como el caballito de mar. Ahora vamos, eso es justamente investigación que tenemos. Tenemos un caso muy particular, el hermafroditismo. En este caso, los individuos poseen ambos aparatos reproductores, es decir, tienen gametos masculinos y femeninos a la vez, ¿no? Como la flor, ¿no? Pero en el caso de los animales, generan los dos gametos, ¿no? La fecundación es cruzada, puede ser de que un individuo se cruce con otro individuo, su gameto masculino con femenino y al revés, ¿no? En el caso de caracoles, las lombrices y las tenias sucede este caso, ¿no? Por ejemplo, acá se unen masculino con femenino, femenino con masculino sus gametos y se cruzan, ¿no? Y ambos quedan, vamos a decir así, fecundados, preñados. Y sucede esto. Muy bien. ¿Ya? Esto es justamente, ¿no? Por eso se llama fecundación cruzada. Igual lo mismo sucede con dos caracoles se unen, invierten sus gametos y se fecundan ambos, ¿sí? Por eso se llama fecundación cruzada. Un caracol fecunda a otro caracol y viceversa, ¿sí? Se cruzan. Muy bien, el viviparismo. Esto es propio de los mamíferos, ¿no? El embrión se desarrolla de forma viva dentro de la madre, ¿no? Y que no lo nutre. Normalmente es una placenta. Esta placenta puede ser abierta, ¿no? Puede ser también abierta, ¿no? Lo que se llama marsupia, pero en ambos casos la cría está viva, ¿no? Está viva. No hay un huevo, sino hay una bolsa que lo protege, una placenta, ¿no? En el caso del ser humano, el embrión, ¿no? Dentro del útero de la mujer está la placenta. Y este líquido amniótico, ¿no? Dentro de nosotros el líquido amniótico que nos hace sobrevivir durante los 9 meses, ¿no? De la gestación, hasta el alumbramiento y el nacimiento del nuevo ser. Vamos a hablar ahora, ya entrando a los mamíferos propiamente dicho, y exclusivamente el ser humano, vamos a ver el sistema reproductor masculino. Clásico tema
también del tema de reproducción de los exámenes de admisión, así que es importante tener en cuenta estas partes, ¿no? Vamos a hablar primero del sistema reproductor masculino, ¿no? Es el conjunto de órganos encargados de preservar la especie humana, en este caso, igual que el órgano femenino, mediante la producción y liberación de gametos masculinos, obviamente, el sistema reproductor masculino. En el caso del femenino será de gametos femeninos, ¿no? En este caso, los gametos se llaman espermatozoides, ¿no? Además, se regulan las funciones sexuales masculinas por intermedio de hormonas, ¿no? Entre ellas la testosterona, ¿no? La testosterona en el caso de los varones. Aquí hay que tener en cuenta un detalle, ¿no? Por intermedio de hormonas, voy a ponerle o voy a adicionar acá, por ejemplo, la testosterona. La testosterona. La testosterona, ¿no? Y adicionalmente, tener en cuenta que estos gametos proceden de algo llamado gónadas, ¿no? En el caso de las gónadas masculinas se llaman los testículos, que producen los gametos masculinos, que son los espermatozoides, ¿no? En el caso del aparato reproductor femenino, chicos, el gameto serían los ovarios, ¿sí? O los óvulos, ¿no? Los gametos femeninos serían los óvulos, el cual es producido por la gónada llamada ovarios, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora con el sistema reproductor femenino. Entonces, chicos, estos gametos masculinos, que son los espermatozoides, proceden de gónadas, que son los testículos. Muy bien. Vamos a proseguir a ver las partes. A ver, es testosterona. Ahora sí, testosterona. Estaba confundiendo. La hormona masculina por excelencia es la testosterona. ¿Ya? Lo voy a agregar. Ahí agréguenlo en su separata, chicos. Agréguenlo en su separata. Muy bien. Vamos a ver los componentes. Bueno, tiene un primer componente los testículos. En segundo lugar tenemos a las vías espermáticas. En tercer lugar tenemos al pene. Y en cuarto lugar tenemos las glándulas anexas, en el caso del sistema reproductor masculino, ¿no? Como veis acá, está constituido por testículos, vías espermáticas, pene y glándulas anexas. Los testículos son justamente el par de órganos glandulares ubicados en las bolsas escrotales, estando el testículo izquierdo más descendido en relación al testículo derecho, ¿sí? Un testículo siempre está más arriba que el otro. En este caso, el derecho está más arriba que el izquierdo, ¿ok? Tener en cuenta eso es normal en el caso de los varones. Por favor, tener en cuenta eso, es normal. Los testículos se desarrollan en la pared abdominal posterior al embrión y suele comenzar su descenso a las bolsas escrotales a través de los conductos inguinales, ¿no? Estos conductos están ubicados en la pared abdominal anterior. Durante la segunda mitad del séptimo mes del desarrollo fetal ya debería bajar los testículos a las bolsas escrotales. Es normal también que los bebitos nazcan sin testículos, chicos, en el caso de varones, pero no es que no tengan, sí lo están, sino que no ha descendido. En ese caso, el doctor, en el caso de la parte de neonatal, deben ver este caso, en el caso para los varones, que no ha descendido, se hace una pequeña operación simple, de tal manera que hacen descender los testículos, ¿sí? Son casos rarísimos en los cuales no se ha producido un testículo. Es bien raro. Mayormente lo que sucede es que no ha descendido, ¿no? En el caso de que no se presenten en las bolsas escrotales los testículos. Por si acaso es algo, vamos a decirlo, muy común en hacer este tipo de operaciones para hacer descender los testículos. Pero normalmente los testículos descienden en la séptima semana, en la segunda mitad del séptimo mes durante el desarrollo fetal, ¿no? ¿Qué cosa es el escroto? El escroto es justamente la bolsa que sostiene el testículo, ¿no? Al estar situado fuera de las cavidades corporales, este escroto tenía una particularidad, chicos, de proporcionar 3 grados centígrados menos de la temperatura corporal. Es decir, si nosotros tenemos normalmente 36 grados, el escroto hace que tenga 33 grados, 33, 32 grados.
Esta es justamente una temperatura ideal para la producción de espermatozoides, ¿sí? De espermatozoides fértiles, ¿ok? Ahora, los tubos seminíferos, que es parte de los testículos, son estructuras tubulares muy contorneadas, ¿no? Acá están los tubos seminíferos, por donde sale el espermatozoide rumbo por el tubo conducto deferente eh, hacia los orificios de conductos eyaculadores, ¿no? Y estos túbulos tienen una longitud de 30 a 70 centímetros y un diámetro de 0,2 milímetros, bien pequeñitos, ¿no? En los túbulos se realizan espermatogénesis. ¿Qué cosa es la espermatogénesis? Es la formación de espermatozoides. La espermatogénesis es justamente, espermatogénesis significa origen de los espermatozoides, ¿no? En la pared de los túbulos está formado por dos tipos de células, la espermatogonia y la célula de Sertoli. La espermatogonia es la célula germinativa primitiva que dará origen a los espermatozoides, ¿no? Entonces, la espermatogénesis, ¿qué cosa es? Es el proceso con el cual se producen los espermatozoides. ¿Y esto a causa de qué célula lo produce? La espermatogonia produce justamente esos espermatozoides, ¿no? Y el proceso se llama espermatogénesis. La célula de Sertoli justamente nutre y protegen a las células germinales, favoreciendo la espermatogénesis. Son voluminosos, las células de Sertoli, ¿sí? Son voluminosos, descansan sobre la membrana basal del túbulo seminífero, las glándulas de Sertoli, ¿no? Las glándulas de Sertoli ayudan justamente a que se produzca este proceso de espermatogénesis, ¿no? Las vías espermáticas, que es una segunda parte del órgano reproductor masculino. ¿Qué cosas son las vías espermáticas? Son los conductos o los túbulos, ¿no? Que transportan los espermatozoides desde los túbulos seminíferos hacia el exterior. En estos conductos desembocan las glándulas anexas al aparato reproductor masculino y está conformado por túbulos rectos, el rete de testis o red de Haller, los conductos eferentes y el epididio, ¿no? También está el conducto deferente, ¿sí? Y, ojo, ¿no? Distinto a los conductos eferentes y el conducto eyaculador, ¿no? Por donde sale ya directamente el espermatozoide, los espermatozoides. Los túbulos rectos son cortos, casi rectilíneos, se originan en los vértices de los lobulillos y comunican los túbulos semineros con el rete testis. El rete testis o red de Haller, o Hayer, se forma por reunión de los túbulos rectos, ¿no? Los conductos eferentes comunican el rete de testis con el epidídimo y se dirigen hacia arriba atravesando la albuginia, salen del testículo y forman la cabeza del epidídimo. ¿Y qué es el epidídimo? Es el conducto largo y tortuoso en el cual tienen unos 6 centímetros de longitud, enrollado, presenta solo 5 centímetros y constituye el cuerpo y la cola del epidídimo. Permite la maduración. El epidídimo justamente constituye el cuerpo y la cola del epidídimo, permite la maduración de los espermatozoides. Estos se vuelven móviles y fértiles. Acá justamente tenemos aquí, ¿no? Los tubos eferentes, la cola del epidídimo, todo esto son el epidídimo, ¿no? La cabeza del epidídimo, donde llegan justamente los conductos, ¿no? Deferentes. El conducto deferente es el conducto que continúa, ¿no? Una cosa son los conductos eferentes, que están los tubos eferentes que llegan al epidídimo y los que salen del epidídimo serán deferentes. El deferente justamente son los conductos que a continuación del epidídimo y miden 35 centímetros de longitud. Se dirigen hacia la parte posterior de la vejiga uniendo la vesícula seminal para así formar el conducto eyaculador. ¿Qué es el conducto eyaculador? Mide aproximadamente entre 1,5 a 2 centímetros de longitud y penetra a la próstata y desemboca en la uretra prostática. La próstata justamente acá está, vean ustedes, y acá están los vestidos de los conductos eyaculadores, y luego ya posteriormente sale hacia el conducto eyaculador, ¿no? Que es mayor, el conducto eyaculador pequeño sale hacia el exterior. También un conducto eyaculador parte del pene, que es la uretra, ¿no? Que es la uretra. Muy bien, el pene justamente es el órgano copulador masculino, que está formado por 3 cuerpos cilíndricos constituidos por tejido eréctil, el cual está envuelto externamente por la piel. Su estructura está constituida por los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. ¿No? Los cuerpos cavernosos, que son dos, están situados en la parte dorsal, contienen areolas, senosos y venosos.
son los que al llenarse de sangre permiten que el pene esté en estado de reposo, 10 centímetros de longitud, pasa a estado de erección, 16 centímetros de longitud, permitiendo así la cópula, ¿no? Y el otro cuerpo se llama el cuerpo esponjoso, es único, pero es más largo que los anteriores, está situado en la parte ventral, es decir, en la parte interna, ¿no? En la parte interna, el cuerpo esponjoso, en la parte ventral, o sea, en la parte baja, vamos a decirlo así, y en toda su longitud contiene la uretra esponjosa o peniana, por ahí es donde se orina, ¿no? Presenta una dilatación distal denominada glande, ¿no? Donde se sale la orina. Vean ustedes el cuerpo, el pene aquí con corte, acá están los dos cuerpos cavernosos, ¿sí? Son dos, y acá está el cuerpo esponjoso, y aquí está la uretra, ¿ok? Donde justamente se realiza la orina. Muy bien. Y tenemos las glándulas anexas, que son tres. La vesícula seminal, acá está en el gráfico, está la glándula de Cooper y la próstata, ¿no? Principalmente. La vesícula seminal, que son dos, está localizada por delante del recto y encima de la próstata, y su desembocadura es el conducto eyaculador. Secreta la parte líquida seminal por la que contiene la fructosa y las prostaglandinas, ¿no? Tenemos también acá nosotros a la próstata, que es una sola, que está por debajo de la vejiga y por detrás de la sínfisis púbica. La próstata es uno de los glándulas anexas muy importantes porque la próstata justamente, de no ser bien cuidada, puede producir cáncer, ¿no? Cáncer prostático, ¿no? Esta desembocadura en la uretra prostática, y su función es secretar el líquido alcalino aspecto lechoso que contiene principalmente el ácido cítrico, calcio y fosfato ácido, que se une justamente con el líquido espermático para formar todo lo que es, lo que es la eyaculación, ¿no? Y las glándulas de Cooper o bulbo uretral, que son dos, que está por detrás de la uretra membranosa, desemboca en la uretra esponjosa y elabora el moco, el cual lubrica la uretra y reduce la fricción del acto copulativo, ¿no? En el caso de la glándula de Cooper, son las primeras en botar un líquido blanquecino, pero un líquido transparente, que es un lubricante natural. Hace que el acto sexual sea más, vamos a decir, sin fricción, ¿no? Sin fricción. Evita la fricción, que podría ser muy, muy desventajoso, y posiblemente una subida de temperatura en el acto sexual haría que los espermatozoides mueran, inclusive antes de llegar a lo que es a la vagina. Muy importante la glándula de Cooper, ¿no? Y ahora vamos a hablar del sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino está constituido por un conjunto de órganos, como los ovarios, que producen ovocitos secundarios, células que se transforman en óvulos maduros, solo después de la fecundación, ¿sí? El ovario produce ovocitos, los cuales, los óvulos, los cuales ya se convierten en óvulos cuando justamente son fecundados. Las trompas de falopio, que son las que transportan el huevo cigoto, el útero, donde tiene lugar el desarrollo embrionario y fetal, la vagina, que interviene en la cópula, y los genitales externos o vulva. Vamos a hablar principalmente primero de la vulva. No son los genitales externos, ¿no? Son la parte externa de los órganos femeninos. ¿Cuáles son los genitales externos? El monte de Venus, los labios mayores, los dedos menores, el clítoris o órgano eréctil, ¿sí? Y el vestíbulo. Vamos a ver cada uno de ellos. El monte de Venus es una elevación de tejido adiposo recubierta de piel y el vello púbico, ¿no? Está grueso, que amortigua la sínfisis púbica durante el acto sexual, como pequeño colchón. El monte de Venus es el anterior a las aberturas vaginales. ¿Qué significa anterior? Está antes de las aberturas vaginales, ¿no? Luego tenemos los labios mayores, que son dos repliegues cutáneos agrandados que contienen el tejido adiposo y glándulas sebáceas, ¿no? Grasas. Está cubierta por vellos también, son homólogos al escroto de los testículos en el varón. Se extiende desde el monte de Venus en dirección inferior posterior. Acá están los labios mayores.
¿sí? El labio mayor que está junto a lo que es el orificio vaginal, cerca, ¿no? Vamos a ver también los labios menores, que ya están más adentrados, ¿no? Los labios menores son dos repliegues cutáneos pequeños, delgados, rosáceos, y sin pilosidades, es decir, sin vello. Son estructuras ya mediales a los labios mayores, a diferencia de los anteriores que no contienen grasa. Son carnosos simplemente. El clítoris, el órgano eréctil, ¿no? Se dice que el clítoris es un órgano, el pene femenino, ¿no? Y es efectivamente, ¿no? Se ubica en la unión superior de los labios menores. Y el clítoris es un órgano homólogo al pene, es decir, también es capaz de aumentar el tamaño ante la estimulación. Ojo, es un pene atrofiado. El clítoris es un pene atrofiado. También sufre lo que es la erección también, ¿no? Interviene en la excitación sexual de la mujer, es el órgano excitativo de la mujer, vamos a decirlo así. Acá está el clítoris, acá está el clítoris, acá está el clítoris, justamente esta parte con un pequeño pene atrofiado, ¿no? Es una pequeña protuberancia, como dice acá, ¿no? Es la unión de los lados menores, ¿no? Muy bien. El vestíbulo es el espacio comprendido entre los labios menores en el que se encuentra en el meato urinario, ¿sí? Ese es el vestíbulo, antes justamente del orificio vaginal, ¿no? Interviene en la evacuación de la orina, el orificio vaginal cubierto parcialmente por el himen, y los orificios de glándulas de Bartholin y las glándulas de Skene, ¿no? Que producen una secreción mucosa que permite la lubricación durante el acto sexual. No solamente el varón produce un lubricante, sino la mujer también produce un lubricante natural para que el acto sexual no sea de tipo friccionario o que haya fricción, ¿ya? Ten en cuenta eso. La vagina, por su parte, ya el conducto vaginal justamente sirve como vía de paso para el flujo menstrual y como canal de parto, ¿no? Como órgano copulador recibe el semen durante el acto sexual y es un órgano tubular fibromuscular revestido por una membrana mucosa que presenta pliegues. Vean ustedes acá. La vagina es la parte inicial, ¿no? Y luego ya viene lo que es el útero, ¿no? Vamos a ver la diferencia. El útero justamente, bueno, el órgano tubular eh, mide entre 7 a 10 centímetros de longitud y está situado entre la vejiga y el recto. En la parte superior se une al útero. Desde un punto de vista histólico está formado por epitelio poliestratificado plano no queratinizado. ¿Qué significa no queratinizado? Que no tiene queratina. ¿Ya? Que no tiene queratina. El útero es el lugar donde se produce la menstruación, ¿no? La implantación del blastocito y el desarrollo del feto durante el embarazo, en caso que haya fecundación. Este cito entra en la vejiga y el recto. Tiene el tamaño y la forma de una pera invertida. Antes del primer embarazo mide aproximadamente 7,5 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de grosor, pesando aproximadamente 70 gramos. Las divisiones anatómicas son en el fondo porción superior localizada por encima de las trompas uterinas en el cuerpo, porción más desarrollada, el istmo, porción más estrecha en el cuerpo, el cuello cerviz, porción inferior y móvil, ¿no? En él se inserta la vagina. Vean ustedes acá el útero. ¿Sí? Os interno, os externo, el cuello uterino correspondiente. Hablando de la menstruación, las chicas deben tener en cuenta este detalle que también es pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se le conoce a la primera menstruación? Es decir, que por primera vez menstrua la mujer. ¿Cómo se le conoce? Como la menarquia. Ese es el nombre que se le da a la primera menstruación. Y la última menstruación, ¿cómo se llama? Es decir, cuando ya deja de menstruar y ya no produce óvulos, ya no puede embarazarse, ¿no? La mujer, que normalmente sucede en una etapa de los 40, 50 años, dependiendo, ¿no? De cómo ha sido la vida de la mujer, ¿no? ¿Cómo se llama ya la última fase en la menstruación? Bueno, ya es lo que se le conoce como la etapa de lo que es, ¿no? La parte en la cual, ¿no? Ya no produce óvulos la mujer, la menopausia, ¿no? Ya no se produce óvulos. Es la última menstruación, vamos a decir, es el indicador del inicio de la menopausia, ¿ya? De la menopausia. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del útero? La implantación de los blastocitos. Entonces, a ver, para recordar, la menarquia es la primera menstruación, ¿no? Y la menopausia ya es la última menstruación
y que da inicio a lo que ya no va a haber ya más menstruaciones, ¿no? La infertilidad, vamos a decirlo así, por un lado de la mujer, es lo que es la menopausia. En el caso del varón sucede, sí, se llama andropausia. Se llama andropausia. ¿Ya? Andropausia. ¿Ok? Muy bien. Ya de ahí ya hay disfunción eréctil en el caso del varón y ya no es lo mismo. Sí puede producir espermatozoides todavía, pero ya a un ritmo muy bajo y ya las erecciones son eh, no muy continuas o simplemente inexistentes, ¿no? A menos que se tenga una ayuda, ¿no? La famosa pastilla es Viagra, es uno de los últimos inventos, ¿no? Como se dice, para que esta andropausia no suceda tempranamente, ¿no? Pero tarde o temprano va a suceder, ¿no? Sí o sí. Y por más Viagra que se apliquen, ya no va a ser igual, no va a ser lo mismo, ¿no? Las funciones del útero, ya continuando con esto, son la implantación del blastocito, desarrollo del embrión del feto, interviene en el parto, mediante las contracciones del miómetro, perdón, sufre cambios que condicionan la menstruación y se implantan, como la menopausia, ¿no? Y se implanta y desarrolla la placenta, ¿no? Cuando ya está la fecundación. Vamos a hablar de las fallopios uterinos o también conocidas las trompas de falopio. Se tienen lateralmente desde el útero y que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero, ¿no? Normalmente, ¿qué sucede, no? Un mes es una trompa y otro mes es otra trompa. Es decir, se turnan. Un mes es una trompa a derecha y otro mes la trompa izquierda. Y así se va turnando lo que es la elaboración de los óvulos, ¿no? Miden unos 10 centímetros de longitud y están localizados en las fosas ilíacas, ¿no? El extremo distal abierto en forma de embudo, en infundíbulo, se encuentra cerca del ovario, ¿no? Termina en una franja de proyección digitiforme, ¿no? Denominada fimbrias, ¿no? Al infundíbulo también se le denomina pabellón. La ampolla es la porción más ancha y larga de las trompas uterinas, y el istmo es la porción corta, estrecha y de pared gruesa que une al útero, ¿no? Acá está, ¿no? La trompa de falopio llega justamente hacia el útero. Los ovarios justamente son los dos órganos, acá están los ovarios, son las gónadas femeninas, ¿no? Son las glándulas mixtas. En el caso de las niñas son lisas y con cicatrices en las mujeres adultas. No son homólogos los testículos porque presentan una formación de las gónadas femeninas, ¿no? Las gónadas femeninas son los óvulos, los gametos, perdón, las gónadas son los ovarios y los gametos son los óvulos, ¿no? Son los femeninos. Se localizan en las fosas ilíacas, una a cada lado del útero, ¿no? Presentan una longitud de 4 centímetros de espesor, 1,5 perdón, de 4 centímetros de longitud o de largo, 1,5 de espesor y pesa aproximadamente 7 gramos cada ovario. ¿Cuáles son las funciones principales de los ovarios? ¿No? Producción de los ovocitos, ¿no? Que se convertirán en óvulos cuando se fecundan. Producción de las hormonas, como el estrógeno y la progesterona. ¿Sí? En el caso de las mujeres, estrógeno y progesterona. En el caso del varón, ¿cómo se llama? Testosterona, ¿no? Testosterona. Muy bien, vamos a responder las preguntas de esta actividad de aplicación, ¿no? De todo lo que hemos escuchado y hemos visto para poder ver las respuestas adecuadamente. Inclusive acá hay una pregunta de examen de admisión del año 2008, ¿no? Consecuente a este tema. 1. La ventaja de la reproducción sexual a la sexual es que hay, ¿qué cosa? ¿Cuál es la diferencia principal? Que hay variabilidad genética en la descendencia. Esa es la ventaja de la reproducción sexual, que hay variabilidad genética. La letra A. La presencia de gametos haploides, ¿no? La segunda división en la meiosis, ¿no? El huevo, cigoto y diploide. Y la presencia de dos progenitores, no. No. Más bien, la ventaja es que haya un progenitor. Esa es una ventaja. Que haya dos, no. Que haya dos, no. Pero la ventaja aparte es la variabilidad genética. En el caso de las asexuales hay invariabilidad genética, es decir, es lo mismo tanto progenitores como la descendencia. Todos son exactamente iguales a sus padres, exactamente, genéticamente hablando. Pregunta número 2. La reproducción, ¿no? El tipo de reproducción asexual que diferencia a las plantas de los animales es
la mitosis, la partenogénesis, ¿no? La bipartición, la formación de esporas y la fisión. El tipo de reproducción asexual que diferencia las plantas de los animales es la formación de esporas. Formación de esporas. ¿Sí? Mitosis, partenogénesis, bipartición, fisión, todo eso es parte de la reproducción sexual también. 3. Es una célula sexual con número haploide. Ah, bueno. Aquí sí tenemos que hacer una investigación al respecto, ¿no? Es una célula sexual con número haploide. Una célula sexual con número haploide. Bueno, el ovocito primario es diploide. Diploide, o sea, 2 pares de cromosomas. El ovocito secundario es haploide. El espermatogonia es diploide. Es una célula sexual masculina. La bogonia, que es bogonia, es diploide. ¿Sí? La bogonia es diploide, ¿no? La bogonia son diploides, ¿no? Es que justamente en la ovogénesis las células que sufrirán una meiosis son diploides y se llaman ovocitos primarios, que se han formado por mitosis a partir de una célula madre también diploide, llamada ovogonia. ¿Sí? El espermatocito primario es diploide, el secundario es haploide, y el ovótide, también llamado óvulo, es justamente haploide, la que va a contribuir junto con el espermatozoide, que también es haploide, para la reproducción. Entonces la respuesta sería ovótide. Ovótide. Un concepto muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una célula haploide y diploide? Las diploides tienen par de cromosomas, mientras que las haploides solamente tienen un número impar, ¿no? De cromosomas, ¿no? Un número impar, un juego de cromosomas, mientras que los diploides tienen 2 juegos de cromosomas. Muy bien, 4. Si un individuo que actúa como progenitor se divide en varias porciones, y cada porción forma un nuevo individuo, se dice que dicho individuo se produce por gemación, no. Esporulación, no. Fragmentación, ¿no? Por fragmentación. Fragmentación. En este caso, las planarias, ¿no? Las planarias. Son animales hermafroditas. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los animales hermafroditas? Tenemos los caracoles, ¿sí? Los nemátodos, ¿no? Hidras, no. Peces acá, a ver. Anélidos y artrópodos. Los anélidos sí, que son gusanos, ¿sí? Las lombrices. Artrópodos, como las arañas. No. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? El hermafroditismo, que lo vemos por acá, son niños que poseen, ¿no? Caracoles, lombrices y tenias, ¿no? Tenias, ¿no? Como los anélidos, lombrices como los platelmintos, ¿no? Acá anélidos sí, artrópodos no. Platelmintos sí, hidras no. Peces no, peces reptiles no. Insectos equinodermos no. Anélidos sí, nemátodos sí. Y anfibios. Bueno, acá no habrá una respuesta correcta. Hidras, las hidras son consideradas hermafroditas. De ser así sería la respuesta, ¿no? Pero ellos se producen por gemación. Vamos a ver otros animales hermafroditas. Las hidras son hermafroditas y pueden producir testículos u ovarios. Sí, las hidras son hermafroditas, chicos, también. Entonces, hidras y platelmintos, ¿no? También anélidos. Entonces sería la respuesta. Las hidras también. Vamos a poner acá, para aumentar aquí. Aumente, por favor, el hermafroditismo. Será caracoles, lombrices, tenias, hidras.
aumenten eso, por favor. Hidras, también se da en ello, ¿no? Tenemos acá un estudio que dice, ¿no? Las hidras son hermafroditas y pueden producir testículos u ovarios al mismo tiempo. Aparecen hinchazones en la pared del cuerpo que se convierten en ovarios o testículos. Los testículos liberan espermatozoides en el agua que pueden fertilizar el óvulo en el ovario de otro individuo de otra hidra, ¿no? Los planteamientos también son en las planarias, ¿no? Muy bien. Las lombrices, ¿no? Muy bien. Tenemos acá 6. La fecundación en los escorpiones. Los escorpiones son artrópodos, ¿no? Ex externa. Bueno, los escorpiones son artrópodos, así que no es interna, sí, es interna y con acoplamiento, sin acoplamientos, es con acoplamiento. ¿Sí? Es con acoplamiento. ¿No? Puede ser externa o interna, no. Son muy parecidos a los insectos, es interna, ¿sí? Y con acoplamiento. O sea, una penetración. 7. Vamos a saltar. 7. Di esta pausa porque estaba leyendo que también los escorpiones pueden tener una reproducción asexual, en algunos casos por partenogénesis, ¿no? Pero generalmente es interna y con acoplamiento, es vivípara. Sí, es vivípara. 7, vamos a ver la número 7. En el caso de la número 7, chicos, dice acá, se dice que los individuos, cuando el desarrollo embrionario ocurre fuera del aparato reproductor femenino, son, ¿qué cosa? Vivíparo no, es cuando ocurre dentro. Ovíparo. Ovovivíparo es cuando ocurre dentro también. Ovíparo. ¿Sí? Ovíparo. Ocurre fuera. Podemos verlo acá. Fuera del aparato reproductor femenino. Ovípara. Justamente acá. Ovíparo. El huevo se deposita en el exterior. Fuera de ello, ¿no? Externa, ¿no? Como en los insectos hay algunos reptiles, esto es externo, ¿no? Peces, anfibios, ¿no? ¿Sí? Generalmente, ¿no? Y en algunos reptiles. En algunos reptiles. A veces interna, el huevo se deposita en el exterior, pero se reproduce, ¿no? De esta forma. Se dice que los individuos ovíparos, cuando el desarrollo embrionario ocurre fuera del aparato reproductor femenino. Dentro de los animales, pregunta examen de mención, dentro de los animales que se reproducen por fecundación interna, existen algunos que son ovovivíparos, los cuales se caracterizan porque los huevos reciben cuidado parental hasta su eclosión, ponen los huevos cuando el embrión ya esté desarrollado, necesitan un nexo entre la madre y el embrión, tienen huevos sin nexo entre la madre y el embrión, el huevo se desarrolla en el ovario hasta su expulsión. Así es, el huevo se desarrolla internamente hasta que luego es expulsado. Una cosa es muy distinta a un ave que produce el huevo y luego lo expulsa para la que es el empollamiento, ¿sí? Y otro es que el huevo permanezca todo el desarrollo hasta antes de eclosionar. En ese momento recién expulsa el huevo y en algunos casos está viva la cría, ¿no? Ovovivípara. 9. El ovario es puesto que produce el gameto femenino
y hormonas como, ¿es un órgano? ¿Sí? ¿Es un órgano o es una glándula? No puede ser endocrina, es un órgano, ¿no? Puesto que produce el gameto femenino y hormonas como la progesterona. Estrógenos, sí, también, la progesterona, también. Glándula endocrina prolactina, glándula exocrina estrógeno y glándula mixta, la progesterona. ¿Qué cosa es el ovario? Los ovarios son glándulas anexas, glándulas sexuales femeninas, ¿no? En el caso de ello, es una glándula endocrina, exocrina. ¿Sí? Los ovarios son glándulas en las que producen los óvulos y hormonas sexuales, ¿no? Pero ¿qué tipo de glándula es? ¿No? ¿Qué tipo de glándula es? Vamos a ver. El ovario es una glándula doble, dado que produce secreciones tanto exocrinas como endocrinas. Ajá, es doble, o sea, es mixta. Es mixta. El ovario es mixta, tanto produce hormonas endocrinas como exocrinas, es mixta, y la progesterona es una de ellas. Y los estrógenos también, ¿no? Muy bien, sería esta, es una glándula mixta. Muy bien, 10. ¿Es la zona de mayor excitación sexual de la mujer? El clítoris. El clítoris. Que lo habíamos mencionado. Entonces, chicos, repasamos. La 1, la A. La 2, la D. La 3, la E. Ovoide, también llamada óvulo. La 4, la E, la D, perdón, fragmentación. La 5, la B, hidras y platelmintos. La 6, la B, es interna y con acoplamiento. 7, la B, son ovíparos. 8, la E. 9, la E. Y 10, la D. Muy bien, la actividad de extensión, chicos, es bien sencillo. Hasta acá viene el examen. La reproducción del caballito de mar. Es muy interesante porque el macho es el que lleva el embarazo. Ojo, lleva el embarazo, vamos a decirlo así. Se fecundan los huevos entre macho y se fecundan los huevos de la hembra. El macho coloca su esperma, se fecunda y estos huevos los lleva el macho hasta que eh, termina todo este proceso de la fecundación y da origen a nuevos caballitos de mar, ¿no? Acá tenemos una foto en el cual el caballito de mar está expulsando todos los nuevos caballitos de mar. Este es un caballito de mar macho, chicos, no es hembra, es macho. Por eso les he pedido que investiguen esta peculiaridad del caballito de mar, ¿no? 4 preguntas muy interesantes, sencillas. Y la evaluación, ya para terminar, son 10 preguntas bien sencillas, en el cual van a ser respuestas directas, ¿ya? No es un texto. Por ejemplo, por ejemplo, les doy una ayuda, ¿no? Proceso que genera nuevos individuos. ¿Cómo se llama? Reproducción. Órgano masculino que genera espermatozoides. Órgano masculino que genera espermatozoides. Testículos. Testículos, no testículos, no, testículos. Organismo para que pare a sus hijos por medio de huevos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos organismos? ¿No? Ovíparos, ¿no? Ovíparos. Ovíparos. ¿Sí? Ovíparos. Y así me van a ir contestando cada una de estas respuestas. Bueno, chicos, agradecerles su presencia a los de la promoción. Felicidades, están terminando la secundaria, próximos a la universidad. Con toda esta base que se está dando, tienen un buen bagaje de conocimiento para poder dar un buen examen de admisión, chicos. Postulen a las principales universidades. Cualquier consulta, cualquier duda, estamos para apoyarlas como colegio. Y una vez dentro de la universidad, también pueden hacer consultas. Nosotros tenemos contactos con nuestros alumnos que en los primeros siglos nos piden ayuda porque a veces es bien difícil estos cursos de la universidad. Nosotros les apoyamos en ello. No se preocupen, chicos, estamos para apoyarles. Los que están en cuarto y pasan el próximo año a quinto, ya tienen tienen una muy buena base para postular a la universidad, chicos.
Gracias por ser parte de esta familia liderina. Y bueno, los de cuarto los esperamos el próximo año para su promoción. Y lo de la promoción, felicidades nuevamente. Pasan ya a la vida universitaria, chicos. Siempre estén en contacto con su colegio para poderlos apoyar en todo ello, ¿no? Las próximas postulaciones ya haremos saber a los demás cómo están ustedes yendo y sus futuros ingresos a la universidad. Éxitos a todos. No sin antes desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que pasen felices fiestas, chicos. Esta es la última clase de biología y bueno, nos vemos en el examen. El día viernes es el examen, así que hasta aquí viene. No se preocupen, voy a hacer un breve repaso antes de iniciar el examen para que puedan ustedes también tener una idea de todo lo que vamos a dar, ¿no? Gracias por su atención y analicen el video, por favor, de este tema y también de los anteriores. Espero sus evaluaciones y sus tareas. Éxitos a todos. Sé que van a salir muy bien en el examen. Nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad. Es un hasta luego, no es un adiós. Cuídense, chicos. Bendiciones.